¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día 2 de septiembre, tiki tiki ti. Ya no queda nada para las fiestas patrias. Hoy día vamos a poner en la mesa un tema que genera dolores de cabeza a inversionistas, a las comunidades, en general a los ciudadanos. Les voy a decir algo. ¿Qué pasa si yo les cuento que a veces hay más de 300 permisos sectoriales para que un proyecto pueda ver la luz? Que se frenan inversiones, que hay costos millonarios y que hay mucha desconfianza, burocracia, papeles que se quedan en cajones o a veces, cierto, llamaditas que hacen que estos avancen. ¿De qué estoy hablando? Bueno, hoy día vamos a conversar de algo que ocurre hace muchos años, pero le pusimos nombre. Bienvenidos a este nuevo episodio de Abogarrock. Hoy día, la permisología en Chile. Y para hablar de la permisología, vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos un invitado, él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio. Sergio Tejías, bienvenido a Abogarrock. Muchas gracias, Karen. No, bienvenido y gracias por traer este tema y explicarnos. Yo dije, hace tiempo uno viene escuchando, ¿cierto?, las noticias a raíz de un proyecto de ley, ¿cierto?, que se habla de la permisología. Yo primero dije, me fui a la RAE porque a mí me gusta saber de lo que estamos hablando. Y no existe, pues lo inventamos, se inventó, y quiero que me expliques tú este término, ¿cierto? Que yo sé que alude y describe esta maraña de trámites que deben enfrentar los proyectos de inversiones hoy en Chile, ¿cierto? Pero, ¿qué ocurre, cierto? ¿Cómo defines este concepto en términos jurídicos? En términos jurídicos no es sencillo definirlo, porque precisamente es un concepto que se ocupa quizás en forma peyorativa para describir la cantidad de trámites burocráticos que debe enfrentar un proyecto para su ejecución. Comprende desde la autorización de ejecución de un proyecto, después su funcionamiento, algunos permisos se otorgan durante incluso la vigencia de un proyecto. Entonces, eso de forma peyorativa a este conjunto a quienes nos gusta mucho el derecho administrativo, lo vemos de un modo un poco triste, este término tan despectivo. Claro. Pero es el concepto que se ocupa para describir la figura burocrática. Eso a ese punto. Quizás los trámites innecesarios o demorosos que tienden a la descripción de los conjuntos de permisos que debe obtener un titular de un proyecto. Uy, yo estaba viendo cifras de la Cámara Chilena de la Construcción. Y hablaban de que esta situación de este conjunto, ¿cierto?, de permisos o de trámite había frenado inversiones por más de 2.200 millones de dólares y había detenido la creación de 30.000 empleos. Y yo siempre con cautela porque esas cifras están así, ¿cierto? Entonces, y también yo hablaba al principio de más de 300, de hecho 380 permisos por distintos proyectos, ¿cierto?, acumulados. ¿Esto qué es en el fondo? ¿Es un problema de una regulación mala, ¿cierto?, dispersa, o una descoordinación de las instituciones? ¿Por qué es un problema? Sí, tú diste un número delante de 300 permisos, te quedaste corto con el número, porque se identificaron más de 380 permisos que deben ser obtenidos. Tú además, si tienes un proyecto que se ejecuta o atraviesa distintas regiones, tienes que sumarle por la cantidad de regiones. Te pongo el ejemplo que surgió mucho en el verano cuando fue el mega apagón que tuvimos en el mes de febrero. Exacto. Ahí alguien recordó que hay un proyecto de una línea de transmisión eléctrica que es llevar precisamente energía hacia la zona central, que es casi duplicar el sistema de transmisión que hay hoy día. Y ese proyecto, el día en que obtenga su RCA favorable, cosa que ya hoy día es muy demoroso, va a tener que obtener cerca de 5.000 permisos sectoriales.
En total, En a lo total. largo de todo Chile. Entonces, Oh. uno... Y lo más chistoso es que yo pienso típico cuando te dicen, bueno, y que esto no tenga más de 60 días de vigencia y cosas así, y yo creo que en ese conseguir esos 5.000 permisos, muchos se van venciendo en el camino, ¿no? Y tú preguntas por qué se empiezan a generar estas demoras, son precisamente porque a pesar que somos un Estado unitario, un Estado nacional, Ujú. cada región tiene un criterio distinto. Sí. Y a veces dentro de una misma región, cada comuna puede tener un criterio distinto, un requisito distinto, Mm, a pesar de que la norma es una sola. claro. Entonces, Y depende del funcionario que te atiende también y que cómo se tramita en ese sector. entonces, ahí hay un punto que hoy día hay un sistema que funciona relativamente bien, que es el sistema de evaluación ambiental, Ujú. que opera como una ventanilla única. Porque tú ingresas tu declaración o tu estudio de impacto ambiental por un solo canal. Ya. Y ese sistema es el que se encarga de pedirle en paralelo la opinión a todos los servicios. Ya. Pero tú no tienes que ir. Servicio por servicio buscando papeles y después presentarlo. Entonces, Ese es un buen ejemplo de funcionamiento. de un buen funcionamiento, que eso es lo que busca replicar, después vamos Ya. a ver la ley. Pero lo que ocurre hoy en día, que tú tienes que ir servicio por servicio con los sectoriales, porque la gente tiene la impresión de que esto rige solo para los proyectos que están dentro del sistema de evaluación ambiental. Ujú. Y esto está pensado al revés, de los proyectos que no ingresan al sistema de evaluación ambiental. O sea, todo lo demás. Eh, Inmobiliario. No, y te voy ¿No? a poner proyectos aún más básicos. Te voy a decir, la persona que en pandemia, la señora que empezó a hacer pan en pandemia, le empezó a ir bien, y hoy día quiere ampliar su cocina, quiere comprar un segundo horno, ¿Ya? seguramente va a necesitar financiamiento bancario para poder comprar un segundo horno, Claro. a lo mejor va a ser delivery, que va a querer comprar Ajá. una camioneta, Ajá. pero para eso le van a pedir, el banco le va a pedir, demuéstrame que cumples con la normativa, Claro. tráeme los permisos. Claro, sanitario, Y ahí inmobiliario, viene el municipales. peregrinaje de Claro. una persona que no jamás en su vida se vio enfrentado a esto. Tiene que ir a distintos servicios que además operan en cascada. Es decir, lo más probable es que si tú vas a salud, te van a pedir primero el permiso municipal. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no me lo pueden tramitar en paralelo? Mm. Y ahí es donde se empieza a hacer todo este ruido. Por lo mismo, hoy día la discusión, creo que lo positivo que tuvo la ley es que le dio transparencia a esto, Ya, de que esto no es un problema que solo afecta a los megaproyectos de inversión. Esto es un Ujú. proyecto que puede ser... a todos. El día de mañana yo quiero tener mi oficina en la casa Ujú. y tengo que ver primero si es compatible donde yo vivo Claro. con tener una oficina. Mm. Entonces todo ese tipo de cosas hoy día uno lo ve muy alejado, pero toda actividad requiere permisos. Ya, y qué bueno que aclaras eso, porque cuando pensamos en esto de la permisología y vemos las discusiones, a lo mejor en programas o en las noticias, claro, pensamos en las hidroeléctricas, las mineras, pero tú acabas de poner un Lo ejemplo vemos que es cercano. cercano y que uno empieza a pensar, y a lo mejor los auditores en la casa también, que es como, chuta, en realidad a uno le pasa, pues si de repente vaya a la DOM y un papel y vaya a otro lado y de repente no se comunican, a mí me da risa porque te piden una cosa que no es la misma que acá, se llama distinta, no saben qué rol ocupo este o el otro. Hay una poca comunicación, interconexión además. Y lo que otro que ocurre es que al final se genera un desincentivo Claro. y existe mucha informalidad. Claro, porque al final uno dice, mejor no hago esta cuestión, si total, mientras no me pillen. Entonces, Sí, el ejemplo que te he dado de oficina, Sí, sí. yo donde vivo, Ajá. de un día para otro empezaron a aparecer muchas camionetas estacionadas en día hábil. Ya. Y efectivamente un vecino había decidido instalar una oficina en su casa, Ya. pero el plano regulador no lo permite. Y él no tenía idea, o a lo mejor sí, y dijo, Y omitió. claro. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que en definitiva lo que ocurre es que se sale del sistema. Mm. Y lo que busca el hoy día es que el sistema exista. La pregunta que hay es, ¿cómo demonios llegamos a tener 380 Sí. permisos? Y si tú me preguntas mi opinión, creo que precisamente parte porque en Chile todo se resuelve con leyes. Sí, po. Eh, Ley para esto, ley para esto. Ley para... Entonces lo que vamos haciendo es, hagamos una ley, establecemos un requisito, Mm. establecemos una autoridad que lo otorga. Pero nos vamos mirando si ese mismo trámite pudiese estar duplicado con el que otorga otra autoridad. Claro. Entonces, Y que se pillan todos de una vez y no estemos picoteando por todos lados. Claro. y llegamos a esto, Mm. a 380. Es que no se armoniza, po. Mm. Entonces llegamos hoy día, que yo creo que un buen trabajo que tiene la ley es que hizo este diagnóstico. Ya. Qué bueno, porque al final era algo que yo creo que la gente sufre, pero no... Qué bueno que alguien se dio cuenta y que esta ley lo expone.
Y ahora, ¿por qué tú tienes permiso? Mm. Primero, ¿qué buscas tú cuando tienes un permiso? Poder realizar mi actividad, por el proyecto, en el fondo. Y a uno dice, bueno, ¿por qué el Estado impone permiso? Bueno, porque para que se respeten ciertas normativas, en el fondo, por ejemplo, sanitarias, que todo funcione como corresponde. Entonces, ahí lo que uno busca es identificar un bien jurídico, Claro, y ese bien jurídico yo lo quiero proteger. exacto. Ya. Y la protección la voy a dar de forma preventiva. Claro, evitemos que ocurra Entonces, esto. para eso, usted me va a venir a entregar una cierta cantidad de antecedentes, y con eso usted me va a dar garantías de que va a cumplir con la normativa. Claro. Pero eso no te da ninguna garantía de que efectivamente lo va a cumplir. No, po. Es el permiso que uno tiene y el compromiso que hay después de que Entonces, se va a cumplir. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Mm? Yo tengo un hijo, ¿Ya? y efectivamente, a medida que ha ido creciendo, le he ido disminuyendo la cantidad de permisos. Es decir, ya no le pido tantas, él no me tiene que pedir permiso para tantas cosas. Claro, porque uno asume... a medida que va creciendo, yo voy creyendo más en él, Claro. y hay ciertas cosas que yo puedo hoy día darle esa libertad, Ujú. pero hay de él si Sí. no me cumple lo que él me dijo que iba a hacer. Qué buen ejemplo, ¿eh? Entonces, es lo mismo que pasa hoy día Claro. en el país. En el país dijimos, vamos a tratar a todos como niños de 5 años. Ya, Entonces, me tienen que venir a contar antes lo que va a hacer. claro. Y con pruebas y yo voy a acreditación. chequear. Entonces, si él me dice que va a ir a una fiesta, yo le tengo que pedir la lista de invitados. Entonces uno dice... Quiero el teléfono de los papás para hablar con ellos. Entonces, ahí uno va diciendo, se justifica tanto. Entonces, Claro. eso es las cosas que se empiezan a recoger, Ajá. y es lo que vamos a ver un No, punto. no es antojadizo en el fondo que hayan tanto permiso. Ahora, Mm. ¿qué cosas son necesarias o no necesarias que sean siempre con permiso? Es lo que... Es lo que hay que revisar, claro, en el fondo, claro. Y la eficiencia de esto. tal cual. Ya, o sea, pero está súper bien esa mirada, qué buen ejemplo pusiste, porque en realidad, claro, los permisos no es por joder, no es por molestar, sino que en el fondo es para que se cumplan las normas. Existe por algo, pero yo lo que sí te lo digo, porque va a ser parte de la conversación que vamos a tener todo el rato, es necesario hacer esa verificación previa cuando todavía ni siquiera existe el proyecto. Ah, claro, que es algo que se cuestiona, Tú lo que va, yo declaro que voy a cumplir, claro. pero ni siquiera he empezado a cumplir. ¿Por qué eso no puedo decir, basta una declaración y después verme a fiscalizar? Claro. Eso es lo que del privado siempre trataba de Reclamo. plantear, Ujú. y eso es algo que parcialmente se recogió en el proyecto, en la ley que está hoy día en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿es válido estos reclamos, cierto, del privado a tu juicio? En el fondo, sí. Es la cantidad de permisos. Ya. Yo lo que te digo hoy día es la cantidad de permisos, el diagnóstico de que no se iba haciendo este chequeo, se veían permisos duplicados o no duplicados, Ujú. y el tema de la tramitación en cascada. Esto de Ya. que tiene que ver, tú vas primero a un servicio, después te da Después otro. Yo creo que ahí son los principales dolores. Ya. ¿Y el impacto es tal como estos números grandes que decía la Cámara Chilena de la Construcción? Sí, claro. Es decir, Ya. dependiendo del proyecto que tú estés pensando. Por ejemplo, hay un caso emblemático de hace un par de años, esto que en Ñuñoa, que hubo un edificio que se había empezado a construir, que tenía la RCA favorable, y que había empezado una parte, después se revocó esa decisión, Ujú. hubo que parar la construcción, hubo que despedir gente. Ya. Entonces, ahí uno va diciendo... Hay consecuencias. Entonces uno va a decir también, bueno, la estabilidad regulatoria, ¿dónde va quedando? Pero por otro lado, también ha existido elusión del sistema. Entonces ahí uno va diciendo, bueno, veamos primero, revisemos la cantidad de permisos. Ya hoy día tenemos el escenario, tenemos el diagnóstico, tenemos 388 permisos que están sobre la mesa, y en base a eso giró la discusión de la ley marco de permisos sectoriales. Ya. Oye, excelente introducción y excelente ejemplo. Vamos a ir a escuchar música, Sergio, porque esto es Saboca Rock, y muy a tono en lo que hemos hablado. Tú dijiste, oye, pero ellos declaran que van a cumplir, adquieren un compromiso, que es lo mismo que nos cantaba Javiera Parra y Los Imposibles, esta canción que habla sobre promesas y compromisos que no se cumplen, muy en la línea de lo que estábamos hablando. Así que nos quedamos con El Compromiso, Javiera Parra y Los Imposibles en Saboca Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. El Compromiso de Javiera Parra.
Y un compromiso que tengo yo con este programa y la producción es decir que si tú nos quieres volver a escuchar, puedes ir a Spotify, pero sobre todo a YouTube, porque nos está grabando una camarita, ahí podemos decir hola, Sergio, vamos a salir después en el canal de YouTube. Buscan ahí a Boca Rock, activen la campanita y después les avisa cada vez que hay un nuevo programa. Así que tú tienes que decir a toda tu gente, a todos tus conocidos que se unan. Bueno, y obviamente más informaciones en @abocarrock.cl en Instagram y en www.abocarrock.cl en la sitio web. Dicho los avisos, vamos a seguir con esta entretenida, es como una historia el cuento de la permisología. Muy entretenido. Entonces, cerramos el primer bloque muy bien con esto de que sabiendo cuál es el problema, ¿cierto? Pero que hay un proyecto que es esta famosa Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que ya bastante va avanzada y que la promesa de ella es reducir los tiempos de un 30 a un 70%, ¿cierto? La idea es generar mayor certeza jurídica sin bajar los estándares técnicos, ¿ya? Ni ambientales, que eso es lo importante. En el fondo no es que le vamos a dar luz verde a todo y que vamos a decir, ya, pasen nomás, que en este caso la señora, ¿cierto?, que hacen banal, va a decir, ya no importa, ponga el horno, no importa cómo sea, y no tenga cierto permiso, sino que la idea es que sea más eficiente, que se mejore esto. Dicho eso, ¿cuáles son los principales cambios que introduce esta ley marco de autorizaciones sectoriales? Es decir, el cambio radical que establece es que se crea un sistema de permisos unificado. Se crea el super. Es el sistema unitario de permisos. Ahí se llama super. Como un superhéroe, claro. Viene a salvar la permisología. Sí, efectivamente, quedó con esa. Yo cuando vi super dije, una superintendencia más. No. Yo igual pensé, superintendencia no. Pero es el sistema el que va a tener esta denominación. Ya. Y esto queda bajo bajo la tuición de la oficina, oficina de autorización de permisos sectoriales e inversión. Yeah. Entonces se crea un servicio público desconcentrado funcionalmente de la Subsecretaría de Economía, con el nombre de oficina. ¿Cuál es el problema que vemos los que nos gusta el derecho administrativo? Es que si tú ves la ley de base de la administración del Estado, la oficina es la última denominación que tiene dentro de una estructura jerárquica. Están los ministerios, las subsecretarías, las divisiones, los departamentos, las secciones y las oficinas. Entonces, a este servicio que va a venir a tener el súper... no es tan súper. Entonces, es súper, porque igual tiene un grado como de jefe de división, pero su denominación es jefe de oficina. Claro. Entonces, de la oficina de partes. Eso es como ejemplo. Entonces, a lo que voy es... Como que da la impresión que tuviera poco peso. Entonces... Cuando le llegue a un superintendente, le llegue a un jefe de servicio, un oficio del jefe de oficina... Claro. ¿Tendrá el poder? Y es un poquitito lo que vamos a ver un poco de los desafíos. Pero ese hoy día es el objetivo o lograr innovación, que se crea un sistema único. Entonces, que es positivo porque en el fondo es lo que hablábamos, ya no va a tener que andar alguien picoteando servicio por servicio, sino que va a ir a un solo lugar. Tú ingresas por este sistema y ahí ingresas tu permiso. Tú describes mi solicitud. Claro. Entonces tú colocas ahí, van al formulario, va a haber un solo formulario por tipo de permiso, que eso también es algo maravilloso. Bueno. Sí. Tú ya te metes a las páginas de la Seremi de Salud para descargar formularios y te vas a encontrar que hay distintos formularios dependiendo de la región en la que te vas a dependiendo de la región, Entonces, hoy lo que busca hoy día es que se estandariza. Tú ya sabes, entonces hay una predictibilidad de lo que tú te vas a encontrar o no. Yo, una consulta, ¿y esto va a ser electrónico? ¿Viene también con la digitalización del Estado? Porque evitemos el papelito, ¿cierto? Efectivamente, eso es lo que se busca, pero ahí va a venir más adelante los desafíos del cambio cultural. Sí, que yo pienso sería lo más obvio si hoy en día la información está cruzada, como la Contralora nos enseñó a usar el Excel, ¿cierto? Ahora todo... Ese es parte del desafío. Y bueno, lo otro que viene, y tratando de buscar aquí un poco la búsqueda de reducción de plazo, es primero se establecen ciertos permisos sectoriales que
que van a quedar, que no va a ser necesario la habilitación previa, no va a ser necesario el acto administrativo previo para que se pueda desarrollar esa actividad. Y se cambia esto por lo que se denomina técnicas habilitantes de autorización. Ya. Entonces, ¿qué es lo que buscan esto? Lo que son dos elementos. Uno es la declaración jurada. Ujú, Entonces tú ahora, lo que hablamos delante del permiso, ujú. cuando tú pides permiso, tú dices yo voy a cumplir la normativa. Claro, sí. Tú te comprometes a cumplir. Tienes los medios y recursos suficientes para poder cumplir con lo que me exige este permiso. Claro, que en el caso de la señora del horno, hay que estar los hornos, cumple con los estándares, la seca, hay una revisión, las medidas del lugar, la cocina, todo eso. Y está pensado para ese tipo de permisos. Ya, Está pensado para proyectos donde el riesgo es bajo. ya. Aquí estamos hablando que del universo de 380 y tantos permisos, el 30% queda cubierto por esto. Ya. Entonces, que eso era una preocupación que decía, oye, ¿cómo hoy día se va a desarrollar un proyecto? Basta la ley lo que permitió a hoy día que con una declaración. No, solo el 30%. Ah, ya. Para esto no es Eso- que Dominga va a ir a decir, oye, yo ahora voy a Efectivamente. declarar que lo voy a hacer súper. Sí. Entonces, Ya. entonces está esta declaración jurada y un aviso. Que tú informas, voy a cumplir la normativa, esa es la declaración jurada, y el aviso. Voy a dar inicio a este tema. Ah. Entonces, eso hoy día... Y después queda aquí a las manos de la fiscalización de que efectivamente... Entonces, ahí viene ahora lo que se busca, y es un poco lo que uno veía en las discusiones parlamentarias, que defendía mucho el Ministerio de Economía, el ministro Grau de aquella época como ministro de Economía, Ujú. él planteaba, decía, mira, lo que buscamos entonces es que, por ejemplo, la Seremía de Salud, la autoridad sanitaria, en vez de estar dando autorizaciones, que va a tener que seguir, pero con un menor volumen, puede estar fiscalizando hoy día Claro. a los que sí ya tienen permiso y cómo están operando, cómo están funcionando. Ya. La ley Deberían tener tiempo ahora, porque no van a estar dando permiso. La Ya. ley establece desincentivos, incluso establece sanciones penales en caso de que tú maliciosamente presentes estas declaraciones a sabiendas o por otra denominación, pero lo que busca es que de forma dolosa Claro, tú hagas esta declaración sabiendo que no la vas a cumplir. claro. En el fondo, no, ya. Entonces, que yo puede ser, pues en el fondo con la trampa. no tengo los medios, Claro. decir, voy a cumplir con condiciones sanitarias y tengo una cocina que no me permite eso. Claro. Entonces, ahí la ley establece que hay una sanción de presidio menor, en su grado mínimo medio. Ah, ya, igual son sanciones. Son sanciones penales, pero solo para la persona. No quedó para la persona jurídica. Ah, ya. En el caso de que sea la cocinería de doña Juanita, no Y va a es- ser su y es- SPA. Claro, y es precisamente porque está pensado, se excluyó la persona jurídica, porque está pensado para proyectos que seguramente no va a desarrollar una persona Ya. jurídica, de aquellas que sí están cubiertas por la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Ah, claro. Ya que van a ser micro. Entonces está pensado pequeña. eso es lo que busca, y eso busca dar un poco de tranquilidad también al sistema. Y lo otro que establece, y esto es también para la tranquilidad, quedan excluidos de esta legislación marco especial los permisos sectoriales que se otorgan en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, perfecto. Si Esos yo- van a seguir por su carril como Si siempre. yo tengo que pedir una modificación de cauce, si tengo que pedir un cambio de uso de suelo, y eso está en el contexto de un proyecto que está evaluado ambientalmente, eso sigue Ya. en el sistema de evaluación ambiental. Ya. Qué bueno, porque eso Entonces, también era una preocupación de agrupaciones toda- ambientalistas que no hubiera Toda luz la verde. componente ambiental va a seguir estando resguardada dentro del sistema. Ya. Lo que sí tiene una innovación, y es que se busca darle estabilidad regulatoria a ese permiso que se otorgue en el contexto de la... Y esto significa que a ti te otorgan la RCA y tú puedes pedir que, entre comillas, se congele la normativa que tú estaba vigente cuando tú presentaste la declaración ambiental. Ah, Entonces puede que yo hoy día entre un por proyecto, si hay un cambio. la evaluación ambiental puede que demore 3 años, Sí. entre tanto puede cambiar la normativa, Ujú. pero esto es solo para la etapa constructiva. Si después en la fase de operación de ese proyecto ¿Hay cambios? hay cambios, yo me tengo que adecuar a ese cambio. Ah, ya. Por ejemplo, perfecto. cambian la cantidad de material particulado que yo puedo emitir. Ujú. Pero eso es parte ya de la operación. Por lo tanto, me tengo Lo- que ajustar. Me tengo que ajustar, pero lo que busca la ley es que si tú evaluaste tu proyecto, tú te conseguiste el financiamiento para ese Claro. proyecto, y desde que tú entraste al sistema, te demoraste 3, 4 años, te cambió la norma, Y tienes que volver. y ¿no? entonces Claro. pues, tienes que... Sí, ya, ese es el punto. claro. Entonces, Ya. tiene, como te digo, esos beneficios. Y lo otro que también tiene, que es una de las innovaciones importantes, que no es una innovación en la ley, en la legislación,
el valor del silencio. ¿Ya? ¿En qué sentido? Hoy día la ley de procedimiento administrativo, que es una ley que para los que somos más viejitos fue un regalo gigantesco el año 2003, porque entre comillas es una ley de base de procedimiento administrativo, viene a establecer ciertos criterios mínimos que tienen que respetar los órganos de la administración para tramitar un procedimiento. Y esa ley, que está vigente desde el año 2003, es la que nos hemos ajustado todos los que operamos en el sistema de permisos, de procedimientos administrativos, sancionatorios también, se aplica esta ley. Lo que hace la ley de procedimiento administrativo, considera el silencio positivo y negativo. ¿Qué significa el silencio positivo? Que ¿Qué otorga? si la administración no se pronuncia en un plazo, tú puedes pedir a la administración que se pronuncie, y la administración, desde que tú denuncias que ha vencido ese plazo, tiene 5 días para emitir pronunciamiento. ¿Qué crees que es lo que ocurre cuando... Que no se emite el pronunciamiento. Es decir, Claro. lo emite, ¿Ya? pero rechazando. Ah. Porque si nada dice dentro de esos 5 días, Ajá. se entiende aprobado. Entonces mejor lo rechaza. Por Lo si rechaza. las moscas. Claro. Entre el riesgo, Sí, prefiero po. rechazar. Entonces, eso lleva a que en la práctica nadie ejerza ese silencio. Claro. Hoy día el cambio que se genera es, hoy día, transcurrido el plazo, tú como titular de un proyecto, puedes pedir que se certifique, te entreguen un certificado y te entreguen el documento. Y se te dio por aprobado el proyecto por haber transcurrido ese plazo. O sea, ahora ya no está la voluntad en el fondo del Pero la para, institución. pero para la tranquilidad Ujú. de todos, Claro, de que esto- no vamos a andar todos abusando de ese silencio. el silencio también es negativo. Ya. Y eso significa que en algunos casos el silencio va a producir el efecto de contrario. Se va a Claro. entender rechazado el proyecto. Entonces hay que tener cuidado. O sea, bueno, imagino Esto que... es automático. Ya, Es decir, la administración puede seguir tramitando mientras el titular no pida que se haga efectivo el silencio. ya. ¿Me sigue? Entonces, ya, se cumple el plazo de 50 días, se cumple el plazo de 50 días. Yo, titular, tengo que ver si pido, Si me conviene o no. si me conviene o no. Ojo, Claro. puede que hayan ocasiones que a mí me convenga, aunque me lo rechacen. Claro, Porque puede que yo tenga la esperanza de que judicialmente lo aprueben. voy a revertir este proyecto que administrativamente sé que me va a ir mal. Ya, entonces es Yo una... entro para cumplir con la formalidad Y tener el rechazo para poder... ir. Ya, perfecto, Entonces, claro. esos pudiesen ser los casos. Mm. Y la mayoría de los casos, el silencio va a ser negativo. Se va a entender que se rechaza. Ya, Entonces, también porque esa era una preocupación, diciendo, bueno, si la administración no avanza, bueno, la administración si no avanza, se va a entender rechazado el proyecto. ya. Entonces, Y ahí significa que ingresarlo... Bueno, claro, se puede reclamar judicialmente o ingresarlo de nuevo. Claro, va a depender. depende del objetivo que uno tenga. Ya. Otro tema, la transparencia. Se hablaba, ¿cierto?, de mayor transparencia y certeza jurídica. Transparencia, porque igual es importante la transparencia en esta permisología. ¿Por qué? Porque da la sensación de que a veces unos avanzan más que otros, porque hay incentivos por fuera, ¿cierto?, delitos incluso, o malas prácticas por lo bajo. Se busca que el sistema sea público, Ujú. sea electrónico, que sea de fácil consulta. Ya. Entonces tú puedes ir haciendo ahí el control. Yo, por ejemplo, tengo la sospecha de que a lo mejor un vecino está haciendo el ejemplo que te ponía de esta oficina. Claro. Entonces me puedo Ay, meter ¿puedo ir a buscar? Claro, podría ser. Eso es lo que se busca. Ya, claro, no sabemos cómo se va a implementar Porque, todavía. porque, ya. porque el problema que tiene, que es un buen tráiler, Ajá. pero el desarrollo de la película quedó entregado a muchos reglamentos. Sí, pues, es malo eso, porque a veces en las películas el tráiler es lo único bueno que tiene. Efectivamente, entonces eso hoy día Pasa mucho. hay mucho desarrollo que quedó entregado a un reglamento. Claro. Que si bien tiene plazos para, para dictarse ese reglamento, Ujú. rara vez se cumplen esos plazos. Sí. ¿Y va a quedar en otro gobierno? Y tú diste en el clavo. Sí. Entonces, lo que a mí me preocupa, como operador del sistema, como estar Claro. dentro del sistema, es que creo que sería una muy mala señal si una ley que busca que se cumplan los plazos, no se cumplen los plazos que tiene la ley Claro. para que se desarrolle esto. Mm. Entonces, Claro, mala señal, pues. es muy mala señal. Empezamos mal. Porque partimos cojo. Claro, Entonces, ese claro. es un punto. Chuta, ya. Pero al menos se ve muy bonita esta ley marco. Se ve positiva, es decir, hay críticas de ambos lados, Ajá. porque tú diste un punto delante, es decir, no se modifica lo sustantivo.
los permisos siguen existiendo los 380 tantos permisos. Claro, sí. No, si buscaban que se redujeran, que fueran 10, no va a pasar. No. Solamente que la forma se busca que sea más eficiente. Vamos a cortar los plazos, se establecen plazos específicos por dependiendo de tipos de proyectos. Hay proyectos que son, por ejemplo, para ocupar cuando tú pides la habilitación para administrar un bien nacional o público, por ejemplo, un espacio municipal, creo que ese no demora más de 120 días. Ya. Ese es el trámite más largo que existe, que considera la normativa. Y tú puedes conseguir también, que también quedó cómo va a operar, está entregado que contraten los actores para la película. Claro. Tú puedes pedir que sea declarado como un proyecto de inversión estratégico. Entonces tú le puedes pedir a esta oficina, que va a conformar un comité, que está integrado por subsecretarios de Economía, Hacienda e Interior, y pueden decir que determinados proyectos son prioritarios, porque son estratégicos. Y en esos proyectos se acorta el plazo a la mitad. Entonces, claro, uno ve como que puede haber algo muy, muy positivo, pero creo que los grandes desafíos tienen que ver con cómo los operadores, tanto internos y externos del sistema, van a operar. Porque en papel se ve muy bonito, pero ¿cómo las personas van a utilizar esto? Es decir, yo tengo el ejemplo que te daban antes del financiamiento bancario, de que a lo mejor una pyme necesita para... Entonces, yo no sé si el banco se va a quedar tranquilo con un permiso que se otorgó con silencio, claro, que un permiso donde realmente hubo un pronunciamiento favorable. No sé si el banco... O con la declaración jurada, por lo mejor va a pedir también. permiso. Y que pasa mucho, porque los bancos es como, a mí me da lo mismo, yo quiero que me traiga esto. Pero la norma dice, usted no me puede pedir un permiso por algo que la ley lo dejó sujeto a una declaración jurada. No, es que el banco me está pidiendo. Se tiene que adaptar porque el banco pide... Entonces, a eso es lo que... Debería adaptarse. Debería adaptarse, pero en ese caso, pero yo estoy hablando de los otros, de los supuestos particularmente donde lo que yo busco con el silencio positivo es dar el permiso. Yo no sé si los operadores lo van a hacer. Claro, el banco va a decir, no, nosotros queremos que esté el permiso igual. Entonces, y el último punto que es importante también que tiene la oficina también tiene un rol acusete. El rol acusete es que va a tener que rendir mucho informe de cómo están funcionando esto. Y uno de los destinatarios es la Contraloría. Va a ir a acusar allá. Efectivamente, tiene un rol positivo y también de... Pero qué bueno. Ahora el problema es que si se va a hacer o no ese control y de qué forma. Ese es un punto. Y lo otro que cuando se dan las razones por las cuales se pudiese demorar, o cuando habla de que por razones injustificadas, y uno siempre va a encontrar justificación. Que falta dotación, que las camionetas no estaban disponibles para salir de terreno a hacer esta verificación. Entonces, ahí es donde hay un poco el tema de si el sistema va a operar o no va a operar como está en el diseño. Como se planea, claro. Sí. O va a ser un Chilean Way. Así es. Ya, tengamos fe. Oye, vamos a escuchar música nuevamente y tiene que ver con esto mismo, con este exceso de documentos, o con esta falta de documentos, con esta falta, ¿cierto? Con el silencio, imagínate. ¿Realmente necesitamos tanto documento para avanzar? O a veces no. Los Rodríguez dicen que no. Vamos a escuchar Sin Documentos con los Rodríguez, aquí en Nuevo Rock. Sin documentos, dicen los Rodríguez. No con 388. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Con la ley marco. Oye, bonito se ve el tráiler. Me gusta la sinopsis que nos presenta Sergio y que nos presenta, ¿cierto?, este proyecto. Pero te escucho y lo único que veo son cómo vamos a llegar que esto se concrete. O sea, los desafíos. Yo creo que el debate no va a terminar con la aprobación de la ley, ¿cierto? Y la publicación, sino que el gran desafío viene en la implementación, la capacitación de los funcionarios, la coordinación institucional y lo que tú hablabas, ¿cierto? Lo de generar confianza en que estos son cambios de verdad y que, oye, esto sí va a funcionar. Sí, ¿Cómo se viene eso? Todas las leyes son ambiciosas, pero esta es particularmente ambiciosa. Sí. Es una ley cara. Sí. Es una ley que va a requerir mucho financiamiento. Es la instalación de un servicio público nuevo. No pregunté ahí, esta oficina me imagino que va a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Claro, es desconcentrado.
mis alumnos, yo hacía mi clase de derecho administrativo, mis alumnos decían derecho aburritivo, pero entonces por lo menos, pero hay que recordar que los servicios públicos se desconcentran funcional o territorialmente. Ajá. Este está desconcentrado funcionalmente, pero también va a haber oficinas regionales. Ya. Entonces, pero hay una limitación que está dada en el artículo transitorio, que este servicio va a tener solo, en la planta tiene 27 trabajadores. Entonces, Pero a nivel nacional. así a nivel nacional. A nivel nacional 27. 27 trabajadores. Entonces, Mira, yo no sé mucho de derecho administrativo, pero a mí no me calza. entonces ahí es donde van a venir las contratas, van a venir los honorarios, va a venir todo ese tema. Pero la clave es entender que como en un año donde todas las candidaturas están hablando de ajuste fiscal. Sí, de que no hay plata, como dijo el vecino. Entonces vamos a tener que inyectar esto para que el sistema funcione. Y lo que es importante es el tema de cambio cultural. Esto es cambio cultural tanto dentro de la administración y los que no estamos en la administración pero operamos en el sistema. Claro. Y de los usuarios también, claro. Porque yo siempre hago como el distingo entre clima y cultura. Ya, con la diferencia. Para mí el clima, mira, la cultura es la personalidad de una persona. Ya. Y el clima es el estado de ánimo. Ah, ya. Entonces, yo hoy día veo un clima, como se te va a salir ley, va a haber el estado de ánimo, es que sí, hay que empujar, hay que... ¿Pero de quién? pero De ambos todos. lados, de todos. Ah, ya. Las instituciones, todos- ¿tú crees que están todas así Todos como...? conscientes de démosle, que... ya. Pero yo creo que no hay institución que quiera aparecer obstaculizando desarrollo. No, para nada. No creo que no hay ningún servicio público que hoy día funcionario que quiera decir yo soy el culpable y me enorgullezco claro. de que no haya más empleo en Chile. Nadie. Nadie. Todos entienden que están haciendo su pega. Aunque sea mentira, pero lo van a decir. Todos lo van a defender. Entonces, nadie es el culpable. Claro. Y efectivamente yo creo que eso puede ocurrir. Pero si el sistema, la personalidad, la cultura está hecha para ser burocrático, yo por eso te comentaba que yo no sé si va a ser fácil esto de que no se quiera trabajar en cascada. Esperar que el otro servicio opine y después opino yo. Porque estamos acostumbrados. Porque yo tengo el miedo de que voy a duplicar trabajo o que voy a perder trabajo. Porque O que voy a estar aprobando lo que en realidad después no va a servir de nada. si el otro servicio no se pronuncia favorable a esto, ¿yo qué saco con hacer el trabajo y aprobarlo? Claro. Entonces, ahí viene una regla que va a ser muy importante y yo creo que ahí está el mayor desafío de la ley. Del perfil de la persona que va a asumir el cargo de jefe de oficina. Tiene que Es ser importante. una persona con una personalidad, con un liderazgo Sí, transversal. importante, sí. Y por eso que yo te decía que lo matamos ya de entrada. Entonces, Un superhéroe, tiene que ser un superhéroe. Claro, pero le pusimos un nombre feo, le pusimos oficina. Entonces, Sí, po. entonces Como el happening. es que son como anglicismos que se trataron de traer. Yo creo que acá hay harto de cosas que se trataron de replicar de otros países. Pero otros países donde los sistemas funcionan, pero donde hay más confianza en el privado. Yo creo que acá también hay mucho de desconfianza. Algunos privados que se han aprovechado. Y ese es el punto hoy día donde es la discusión. Y por eso, ¿por qué tenemos tanto permiso? Porque yo prefiero que me garantices que vas a cumplir antes de yo decirte hazlo y después te sanciono. Porque no se confía. Porque en el Porque no fondo, confío. porque yo creo que en realidad me va a mentir. En realidad no se va a comprometer. Entonces, De hecho, al tiro yo lo pienso cuando tú dices esta declaración jurada, uno al tiro sospecha y dice, oye, pero es fácil, o sea, cualquiera podría decir yo declaro que cumplo. es decir, si a ti te si tú haces la declaración jurada, te otorgan el permiso, te fiscalizan y tú no estás cumpliendo, la autoridad puede revocarte el permiso. Bueno, mientras me pillen, o sea, ahí depende que una fiscalización sea buena. Bueno, y entonces ahí es lo que tenemos que mirar. Entonces, yo no tengo claro si el diagnóstico está bien hecho. Ya. Porque yo todavía creo que no me logra cerrar de las discusiones que yo leí, de las actas, es si está claro el por qué hay tanto permiso. Ah, ya. Entonces, vinimos aquí a establecer reglas para los permisos, pero no estoy diciendo si son tan bien o está mal. No, sino que Creo no que sabemos no- si está ¿sabemos por qué hay Sí, tanto? Efectivamente. Ya. Entonces, puede que haya mucho de ese aspecto que aún falta por atacar. Ya.
de tanta desconfianza en cierto tipo de actividades. Hay actividades que per se son peligrosas, es decir, por ejemplo, lo que pasó hace unas semanas atrás en el Teniente, claro. En la actividad minera, si hay una actividad donde la prevención de riesgos, la seguridad de las personas es vital, claro, la minería, es la minería, sí. Porque precisamente cuando hay un accidente, generalmente es con pérdida de vida. Entonces, ahí uno entiende que todos esos proyectos sí tienen que estar afectos a cierta mucho permiso y mucha fiscalización, mayor claro. exigencia. Pero hay otros proyectos que son de menor envergadura y no tiene sentido. Y claro. que a veces se demoran lo mismo. Ahí es donde uno dice algo pudiese estar pasando acá, claro. y que es necesario revisar. Se aplica a todos por igual. Hay exenciones. Eso es algo que todavía también a mí me queda dando vueltas. Si determinadas actividades pudiesen quedar exentas de cierto tipo de permiso. Yeah. Entonces, someternos a todos los tipos de proyectos. Porque yo te vuelvo a insistir. Siempre que se piensa en un proyecto de este tipo, se piensa en un proyecto que entró a evaluación ambiental. Y hay muchísimo proyecto hoy día que se va a ver beneficiado o impactado por esta ley que no entra en el sistema de evaluación ambiental. Porque su envergadura no lo demanda. Yeah. Y ahí es donde yo tengo mi inquietud. Vamos a tener que ver qué es lo que va pasando. ¿Cómo lo ves tú? Tú dices, bueno, tenemos desafíos, ¿cierto? Interno, externo, las capacitaciones, los funcionarios que quieran. Tú dices que están con el ánimo, pero se ve difícil. O sea, esto mismo, 27, ¿será suficiente? Sí, por eso te digo que el número que te doy, que es el que quedó en la ley, yo creo que va a aumentar, pero va a aumentar artificialmente por la vía de los trabajadores a contrata, por la vía de trabajadores a honorario, pero ya partió con un número bajo. Sí. Entonces, a eso es lo que... Porque tiene un rol coordinador. Entonces, el rol de coordinación en Chile, nos guste o no nos guste, es con reuniones. Sí. Entonces, eso implica tener disponible gente para organizar reuniones y que participen en esas reuniones. Claro. Entonces, y otros para ejecutar. Entonces, si yo quiero que esto avance, esas reuniones iniciales de coordinación, yo necesito que todos esos equipos estén trabajando en paralelo. Sí. No puedo esperar que los mismos tipos estén yendo a las mismas reuniones en fila. O si no, esto se nos va a alargar. Sí. O sea, si vamos a estar teniendo una reunión por mes. Entonces, o cada... la ley ya hizo algunos cambios. Tocó 50 permisos. Ajustó algunos plazos. Pero más allá de eso, no lo trae. Y el otro tema que también es importante, la ley no trae incentivos y desincentivos a los funcionarios. Ya. Solo ¿A los funcionarios de los servicios hoy en día o estos 27? Ya, o sea... No trae... Si se les pasa el plazo, si no cumplen los plazos que están en el ya, de esta nueva ley, ya. No hay consecuencias. No pasa nada. No pasa nada. O sea, si él quiere trabajar como trabajó toda la vida y decir, y lo hago para después, o lo veo ya... Y pensando mal. Y yo fíjate que, claro, tú te vas a un extremo pensándolo mal. Sí. Yo hoy día me voy al otro extremo y digo, pensando incluso que no tiene el recurso. Que tiene que revisar en paralelo 4 o 5 proyectos. A mí me tocó, por ejemplo, en algún momento evaluar muchos proyectos ambientales, en algún momento acá en la región, y habían otras regiones que estaban con menos proyectos. Entonces, esos proyectos el Servicio de Evaluación Ambiental los derivó a evaluadores de otras regiones. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, hay problema mucho cuando llueve mucho, se genera un problema en el área donde estaba evaluando esto, y el evaluador era Copiapó, y con suerte había visto llover 2 veces, entonces no sabía, claro. No entendía, entonces era como que tienes razón, no me lograba entender eso. Entonces, a lo que voy es, yo veo interés de que esto avance. El problema es que te vas a encontrar con que no hay recursos, pero también de repente yo digo, pucha, un servicio que cumple sus metas de gestión y tiene este nivel de atraso, no sé si uno puede decir que cumple sus metas de gestión y se llevan bonos. Claro. Eso puede ser muy impopular. Lo único que se considera en la ley es que el jefe del servicio, en caso de atrasos injustificados o demoras injustificadas, pudiese recibir una sanción equivalente al 20% de su remuneración mensual. Pero podrá. Pero hay muchas, es como pudiese, injustificado. Yo tengo un amigo que hablaba y decía, hay que. Esta ley tiene mucho hay que. Claro, sí. Quedó con muchos hay que. Sí, muy condicionado a un montón de cosas. Entonces, yo creo que
Es una ley que es positivo. Yo creo que es mejor de lo que hay, es de un lo que- avance, de lo que hay ¿cierto? hoy día. Sí, es un al menos nos miramos cómo estaba el tema de los permisos. Puede que la implementación, puede que los reglamentos salgan muy bien y lo que yo te acabo de decir, alguien me venía a decir bocón, me va a decir hocicón. ¿Cómo dijiste porque, eso? claro, efectivamente. Pero es algo que va a quedar muy, muy al desarrollo Del reglamento. del reglamento. Ya. Y de cómo se genera lo instructivo. ¿Ya está el plazo en la ley del reglamento? Está puesto, hay unos reglamentos que tienen que salir en 4 meses, otro que el servicio tiene que estar instalado en un año. Ya, plazos que esperamos que se cumplan. Pero rara vez se cumplen esos plazos. Sí, pues uno tiene que ver, trabajar con la realidad también. Y al presidente de la República le quedan 6 meses, 7 Sí, meses. pues. Entonces, yo no sé si esto está en... Bueno, a lo mejor quiere que ese sea parte de su legado y quiere dejar a lo mejor avanzado Claro. esta ley. Yo algo te adelantaba fuera de micrófono de quizás ahí está un poco el sentido de que el ministro Grau, que estuvo en Economía, ahora esté en Hacienda, Claro. y tenga que ir a defender un presupuesto robusto para lograr la implementación de esta normativa. Aquí hay mucho desarrollo además informático. Desarrollo informático que algo vi, tú ya también tocaste por la ley has visto acá con la ley de ciberseguridad, Sí. de protección de datos. Entonces los sistemas informáticos hoy día no tienen mayor complejidad de los que Sí. tenían antes. Y hay hartas cosas paralelas funcionando, o sea, ciberseguridad, protección de datos que empieza el próximo año, entonces está más difícil. Entonces por eso que Ya, está cuesta arriba. mira qué bueno que llegaste, pero parece que no llegaste en buen momento. Claro, Eso es un poco es que ese punto yo creo que es una muy buena ley, que es muy buena idea, pero el timing, no sé si... Y eso hoy día es un poco yo te hablaba antes, te dije, ojalá que esto no se convierta en una ley Karin, que una ley que generó mucha expectativa, que visibilizó un problema, porque Sí, yo creo que claro. la ley Karin sí trajo Sí. eso, pero vemos hoy día un servicio que está colapsado, Sí. que el diagnóstico decía que ya estaba colapsado, Sí. y aún así se decidió entregarle a ellos esa cantidad de facultades. Entonces, Con poca dotación de recursos humanos y finalmente ya llevamos más de un año y el resultado Entonces, no es tan positivo. Entonces por eso que te digo que ojalá que esto no sea la ley Markin. Ojalá, Eh, debimos haber puesto esa canción, ¿ah? Ojalá, ojalá que esta ley. Oye, bueno, pero Fepu, en el fondo tenemos que ir viendo en el camino. Yo creo que el desafío principal, y tiene que ver un poco con lo que vamos a escuchar después, primero es también el desafío para el sector privado. El desafío Ya. para el sector privado de prepararse mejor. También a veces hay proyectos que se rechazan porque realmente entraron mal. Po. Sí, no culpa el sistema. Claro, hay sí. rechazo. Sí. Y por lo mismo, lo primero que uno piensa cuando a alguien le aprueban rápido un proyecto es ¿A quién llamó? ¿A quién conocía? Claro, sospecha. Uno sospecha. sospechoso, como decía. Sospechoso, si el bombo fica. Efectivamente. Oye, Sergio, increíble cómo se nos fue el programa. Es muy entretenido aprendiendo sobre esta ley marco y sobre este problema en realidad que tenemos. Positivo, ¿cierto? Que hayamos avanzado, pero a las expectantes por cómo se va a implementar. Sí, efectivamente. Y con fe. Por mi parte, te agradezco que hayas venido No, gracias a Boca a ti. Rock y le vamos a hacer seguimiento, así que vamos a tener que agendar de nuevo. Cuando haya movimiento en esta ley, vamos a ir a hacer el seguimiento. ¿Cómo vamos? Cuando tú me llames, acá vengo. Perfecto. Pero antes de irte, ¿qué canción vamos a escuchar y por qué? Po? Mira, a lo mejor yo aquí con esto me voy a arreglar. Yo estaba en el colegio cuando salió esta canción. Yo también, hace muchos. De Sexual Democracia, Los Pitutos. Porque como te ¿Ya? decía, cuando alguien piensa en obtener un permiso, lo primero que busca es el camino fácil. Sí. Pero fíjate que hay una parte al final de la canción, donde dicen, lo importante es confiar en uno mismo Sí. y confiar en los demás. Exacto. Y creo que eso es muy importante en el tema de la permisología, de la mal llamada permisología. Es, primero, asegúrate que tu proyecto esté bien presentado. Y segundo, el que te lo va a revisar, confía también que la información que está llegando es fidedigna, está bien presentada, trata de evitar trámites innecesarios. Por eso vamos a escuchar Los Pitutos. Con eso nos quedamos entonces agradecidos, Sergio, de que hayas venido a Boca Rock. Gracias a quienes escucharon. Nosotros nos volvemos a oír el próximo martes aquí en A Boca Rock y nos quedamos con Sexual Democracia, Los Pitutos, aquí en A Boca Rock.